Unidad P. Respuesta a incidentes relacionados con la seguridad. Respuestas a amenazas, secuestros, amenazas de bomba, descubrimiento de artículos sospechosos, actos de agresión. Ante una crisis o amenaza, se deben elaborar medidas y procedimientos para la planificación de las respuestas de actuación, para enfrentarlas de forma apropiada. Gestión de crisis. Aplicación de medidas de contingencia, en respuesta a niveles de amenaza elevados, así como la aplicación de medidas y procedimientos en respuesta a emergencias, incluidos los actos de interferencia ilícita. Estados de alerta. Son el resultado de la evaluación de la amenaza y de la gestión de riesgo. Estos tienen como objetivo prevenir eventuales actos de interferencia ilícita contra la aviación civil. Los responsables de dicha evaluación son las autoridades aeronáuticas, quienes establecen mecanismos de actuación, aumentando las medidas de seguridad mediante actividades de protección adicionales, destinadas a reducir la vulnerabilidad de la actividad aeroportuaria e incrementar la capacidad de respuesta a los incidentes. Los estados de alerta se definen en 5. Alerta azul. En este estado el aeropuerto o aeródromo se encuentra operando de forma normal. Se deben adoptar las medidas de seguridad, junto a los procedimientos, las disposiciones y protección contempladas en el Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil, el Programa de Seguridad Local y procedimientos establecidos. Alerta verde. Se declara cuando existe un grado de amenaza baja o potencial, para lo cual solo se considera un aumento en las medidas de seguridad interna en la DGAC, de forma disuasiva, que involucren algunos sectores específicos del aeropuerto o las instalaciones aeronáuticas. Alerta amarilla. Se declara cuando existe un grado de amenaza moderada, es decir, probable, se deberán adoptar las medidas de seguridad, bajo el concepto de disuasión activa, que implica un reforzamiento en la vigilancia de las áreas y zonas restringidas relacionadas con el tipo de amenaza. Alerta naranja. Se declara cuando existe un grado de amenaza alta, es decir, posible y verosímil. Se deberán adoptar las medidas de seguridad, bajo el concepto de atención urgente. Se activarán los procesos de mayor vigilancia, en coordinación con las fuerzas de seguridad presentes en el aeropuerto, focalizándose sobre los probables blancos determinados en la evaluación de la amenaza. Alerta roja. Se declara cuando exista un grado de amenaza extrema, es decir, seria e inminente. Se adoptarán las medidas de seguridad bajo el concepto de atención inmediata, lo que implica activar todo plan de contingencia local en base a información validada por los organismos del Estado de Chile. Plan de contingencia. Incluyen medidas y procedimientos para tratar los diversos niveles de amenaza. Los resultados de las evaluaciones de riesgos y las medidas adicionales de seguridad serán diseñados para prever los distintos acontecimientos donde deban aplicarse. Planes de emergencia. Están diseñados para limitar las consecuencias o las repercusiones de los accidentes o incidentes. Preparar a todas las partes interesadas para una emergencia, así como posibilitar el retorno a un servicio normal lo más pronto posible. Entre los tipos de amenazas, se encuentran los secuestros, las amenazas de bomba, los descubrimientos de artículos sospechosos, los actos de agresión, entre otros. Teniendo presente que la mayoría de las amenazas se hacen por teléfono de manera anónima, se debe considerar un procedimiento sistemático para evaluar amenazas, donde se debe recopilar la mayor cantidad de antecedentes posibles para verificar si es real o falsa. Mientras más información proporcione la persona que hace la llamada telefónica, más fácil será poder analizar qué tipo de amenaza es y su veracidad. Dicho procedimiento de evaluación de amenaza debería ayudar a identificar el objetivo, los detalles del ataque y toda otra información específica que pueda comprobar o poner en duda la amenaza. Entre las amenazas que atentan contra la aviación civil se encuentran secuestros de aeronaves en tierra. Si la amenaza está relacionada con una aeronave que todavía está en tierra, los explotadores de la aeronave en consulta
con las autoridades del aeropuerto, deberían considerar desembarcar a todos los pasajeros y la tripulación con todo su equipaje de mano. Solo en caso de extrema urgencia, deberán utilizarse los toboganes de evacuación. Se debe trasladar la aeronave al sitio de estacionamiento de seguridad para ser revisado por personal APSEC. Descargar en equipaje facturado la carga y suministros. Para ser revisados mediante equipo tecnológico o por personal especialista APSEC del Grupo K9. Los pasajeros identificarán su equipaje facturado y se mantendrán en una zona separada hasta que se autorice su embarque en la aeronave de forma segura y sin riesgos. Si una amenaza está relacionada con una aeronave en vuelo y es evaluada como verosímil, el explotador de la aeronave deberá comunicarse con la autoridad aeroportuaria e informar la situación. El comandante de la aeronave deberá notificar el hecho a la torre de control de la DGAC y seguir instrucciones según protocolos de actuación. El personal ATC dará instrucciones a los miembros de la tripulación para que entreguen los antecedentes precisos de los secuestradores, como la cantidad de personas, etnia, nacionalidad, etc., indicándoles su llegada al sitio de estacionamiento de seguridad. El explotador de aeronaves entregará los datos solicitados a la autoridad aeronáutica para dar inicio a los protocolos de seguridad, según lo establecido en el plan de contingencia. Si la evaluación de amenaza indica que no es probable que haya una bomba a bordo de la aeronave, ésta deberá aterrizar en el sitio de estacionamiento de seguridad. Una vez realizado el aterrizaje, se tomarán las medidas descritas para amenazas a aeronaves en tierra. Amenazas de bomba. Toda persona que reciba por teléfono una amenaza deberá escuchar atentamente y tomar nota de las palabras concretas que utiliza la persona que llama. Seguir la pista de la llamada y grabarla, en caso de que no cuente con grabación automática. El operador debe tratar de prolongar la llamada para obtener el máximo de información posible, realizando una entrevista rápida, con el fin de determinar su veracidad. Es importante seguir el orden de las preguntas antes de que la persona corte la llamada. Lo primero es preguntar dónde está la bomba, así se podrá planificar los protocolos de respuesta. Como por ejemplo el desvío de una aeronave en vuelo o la evacuación de una terminal. El operador debe preguntar cuándo y dónde explotará. En caso de que sea una instalación, se conocerá el tiempo que hay disponible para iniciar los protocolos de actuación. Como por ejemplo, la búsqueda del artefacto explosivo. Preguntar qué aspecto tiene para ayudar a reconocer el artefacto durante una inspección, junto a otros puntos de análisis. Se debe informar a un supervisor, quien transmitirá los datos al evaluador de amenazas designado. Quien reciba una amenaza, ya sea por correo electrónico o escrito en hoja de papel, deberá entregarlo al supervisor, con información precisa, acerca de la forma en que descubrió el mensaje. Ante la presencia de un dispositivo explosivo improvisado, IED, el personal especialista APSEC realizará el registro y búsqueda con apoyo de los ejemplares caninos. Si el can confirma la amenaza, se aislará la zona, con un mínimo de 100 metros de distancia, para que el personal del GOPE pueda neutralizar o eliminar el artefacto explosivo. Turba. Se describe como multitudes, o un gran número de personas, quienes por una u otra razón, interrumpen el normal funcionamiento de las operaciones aeroportuarias. Notificación de información de incidentes de interferencia ilícita. La Autoridad Aeronáutica, a través del Departamento de Aeródromos y Servicios Aeronáuticos, establecerá procedimientos para el análisis y notificación de información relativa a incidentes de interferencia ilícita y sus actos preparatorios, tomando en consideración los siguientes. Procedimiento para la adecuada protección de la información de seguridad de la aviación. Informar al jefe de seguridad del explotador y al piloto al mando la información sobre amenazas relativas a una aeronave específica. Informar a los estados de destino y ruta de la aeronave. Notificación de actos de interferencia ilícita a los estados. Cuando en territorio nacional haya aterrizado una aeronave, objeto de un acto de interferencia ilícita concreto, la DGAC gestionará a través del Departamento de Planificación
Notificará al Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho aterrizaje, para que coordine con el estado de matrícula y el estado del explotador. Notificará igualmente por el medio más rápido toda información pertinente de que disponga a ambos estados mencionados. A los estados cuyos ciudadanos hayan muerto o sufrido lesiones. A los estados cuyos ciudadanos hayan sido tomados como rehenes. A los estados cuyos ciudadanos se tenga noticia que se encuentran en la aeronave. Y a la Organización de Aviación Civil Internacional.